Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera. Hoy nos acompaña de nuevo, por fin, nuestro estimado y querido don Juan Antonio Aguilar, eh, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso de todas las cuestiones militares y de política internacional, como ya todos ustedes sabrán probablemente, pero para los que no lo conozcan, una de las voces autorizadas y que no siguen digamos, el misal habitual que encontrarán en los medios de comunicación al uso. Por lo tanto, es un placer tenerle aquí. Don Juan Antonio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación, que no me merezco, como ya sabes. Por supuesto, Y, te merece eso y más, eso y más. y bueno, pues va, bien, encantado de estar aquí. Bueno, parece que tenemos a Donaldo Trump, pues que parece que se haya tomado una pastilla de cafeína, ¿no? ¿O Bueno, la doctrina Monroe, ¿no? Han dicho por ¿Sí? ahí. Sí, en vez de Sí, decir sí. Monroe, la doctrina Monroe. A ver, yo esto ya lo he comentado en algún sitio más. Yo creo que uno ve las formas que tiene de expresarse Trump y la sensación que tiene de decir, bueno, ya está este hombre con sus balandronadas, sus fanfarronadas, bueno, pues lo típico de él, ¿no? Sin embargo, yo quiero llamar un poco la atención de que lo que está exponiendo, yo creo que obedece a un plan. No es, no es. Otra cosa es como él los pone, ¿no? Como él lo cuenta y lo habla en una rueda de prensa, en un tuit. La teatralidad, sí. Pero yo creo que esto obedece a un plan bastante importante y además un plan pensado. No es algo improvisado ni que se le haya ocurrido esta mañana. Se ha levantado y ha dicho, pues yo me voy a quedar con Canadá y voy a comprar Groenlandia y además el canal es mío, el canal de Panamá. Es decir, yo creo que no es exactamente así. Es decir, yo creo que hay un plan prefijado. Y yo creo que es un plan que obedece a la geopolítica mundial, a la situación actual de la geopolítica mundial. Y si me permite, pues lo puedo explicar un poquillo Por a favor. riesgo de que, por supuesto, cuando se hace un análisis ya bote pronto, ten en cuenta que Donald Trump todavía no ha tomado posesión. Hasta dentro de 12 días, 11 días, no toma posesión. Es decir, estoy hablando de un presidente electo que todavía no ha tomado posesión y, por lo tanto, no hay ninguna decisión. Con lo cual, bueno, pues, es decir, lo que hacemos es un análisis en función de lo que podemos intentar entender de sus declaraciones aplicando un criterio de racionalidad. Claro, Así es. si alguien me dice, no, es que Trump, es que la mayor parte de los días lo que está es borracho, yo digo, pues entonces nada, todo lo que digamos es tontería, porque es imprevisible, puede decir, no tiene ningún fundamento, claro. Pero vamos a intentar aplicar un mínimo criterio de racionalidad. La situación en el mundo, y eso lo saben los analistas norteamericanos, me refiero a los analistas serios, Sí. es decir, lo de la RAND Corporation, lo de la Atlantic Council, los de tantos think tank como existe y, por supuesto, de los servicios de inteligencia y del Estado Mayor del Pentágono. Y ellos habrán hecho sus escenarios. Y en sus escenarios, evidentemente, hay uno que les preocupa muchísimo, porque es el que implica la pérdida de la hegemonía mundial. Es el escenario de que se camine hacia, sin que nada lo detenga hacia un mundo multipolar. Es decir, esto coincide con 9 países más que entran como socios de los BRICS, una Indonesia. Hay que recordar que Indonesia es el país musulmán más poblado y con una posición central en el Asia-Pacífico. Entonces, bueno, pues una Indonesia que entra en los BRICS como miembro de pleno derecho. Entonces, es decir, uno ve que existe este proceso evolutivo hacia un mundo multipolar. Entonces, la potencia hegemónica tiene dos opciones. Oponerse a ello a costa de que se genere, de que funcione la trampa de Tucídides, y todo esto se acaba en una guerra mundial, solo que es una guerra mundial con potencias nucleares, o que miremos a ver de qué forma, si eso llega a ocurrir, ese mundo multipolar, Estados Unidos pueda sentarse
como uno de los polos principales, si no el principal, para al menos mantener cierto grado de hegemonía o de influencia en todo ese mundo multipolar. Entonces, para eso, Estados Unidos necesita ciertas cosas. Sabe perfectamente que en Eurasia hay tres potencias ahora mismo muy fuertes que van a dominar el cotarro, que son China, Rusia e India, más Irán, que aunque es potencia regional, también tiene una importancia, entre otras cosas por su situación geográfica, tremenda en toda esa zona del mundo. Sabe perfectamente, los Estados Unidos saben perfectamente que Europa se ha convertido en un terreno de vasallaje, incluso por detrás de lo que es Iberoamérica. O sea, hay más estados díscolos ahora mismo en Iberoamérica que en Europa, con respecto a la hegemonía norteamericana, a la presencia norteamericana. Por lo cual ellos consideran que Europa está ganada. Bien. Entonces, para conseguir ese punto de equilibrio, ese asiento en el mundo multipolar de una forma privilegiada, yo creo que ellos consideran claramente volver a la doctrina Monroe, la de América para los americanos del norte. Y aquí abren un melón que ya en el año 2008 de alguna forma se había abierto, que era crear, a través de un tratado de libre comercio, era crear esos Estados Unidos de Norteamérica, pero completo, de todo el subcontinente americano del norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. De ahí viene la presión sobre México y de ahí viene la presión sobre Canadá. Además, en ese continente hay ciertos puntos críticos. De momento, la triple frontera entre Uruguay, Argentina y Brasil no les preocupa mucho, dado que está Milei en Argentina. Y Milei es del club, ¿no? Es del club. Más problemático podría ser, y más crítico para ellos, es el Canal de Panamá, donde pasa entre el 60 y el 70% del comercio norteamericano. Ya, de lo que, es decir, y por tanto, para ellos esto es crítico. Hablan que si es que les han subido las tarifas, o sea, han subido a todos. No es que le cobren más a ellos que al resto, sino han subido las tarifas porque han subido las tarifas. Y esto lo utilizan como excusa simplemente para intentar volver a tener el control del Canal de Panamá, que es el control de Panamá y el control de Centroamérica, porque hay cortas. Hay cortas. Claro. Entonces, este es otro punto crítico y eso nos explica también por qué quieren volver a tener en sus manos el control absoluto del Canal de Panamá. Y así, de paso, echar a un par de empresas chinas que gestionan un par de puertos allí donde el canal. Porque claro, esto forma parte de la estrategia, es decir, intentar ir bloqueando la entrada de Rusia y China en el subcontinente, en Iberoamérica. Pero queda la parte más crítica desde un punto de vista geopolítico. Y es, Rusia tiene ganado una baza tremenda en el Ártico. Es decir, toda la costa norte de la Federación Rusa ocupa prácticamente el 50% del Ártico. Con lo cual, ellos han abierto una ruta marítima gracias a una imponente flota de rompehielos nucleares que va a permitir que los productos de Eurasia ahorren miles de kilómetros para llegar al norte de Europa y de Europa a Norteamérica y de ahí a los propios Estados Unidos. Claro, esto es un puntazo. Y Estados Unidos entiende que ahí tiene que hacer un contrapeso. Pero claro, la parte proporcional que le toca del Ártico a Estados Unidos es solamente el trozo de Alaska. Claro. Con lo cual, si consiguiera la incorporación de Canadá y la compra de Groenlandia, prácticamente tendría la misma ruta marítima que podría tener Rusia. Quedaría un cachito de Noruega, insignificante. Pero disculpa, Juan Antonio, ¿tú esto
O sea, que Estados Unidos pueda de repente echarle la zarpa de esta manera a Groenlandia, ¿tú lo ves Ahora te, verosímil? ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Perdona, sí, sí, sí. Entonces la cuestión, si lo que quiero que se entienda, es decir, Estados Unidos ha planteado decir, uy, esto va a ser súper importante, los rusos nos llevan delantera, la única forma es intentar yo también hacer una ruta marítima en la cual, aunque no me lleve el 100%, llevarme un cacho de todo ese comercio mundial que va a pasar por esa ruta. Claro. Para eso tendrá que construir rompehielos y etcétera, ¿no? Y por supuesto, esto implicará instalaciones militares como las tienen los rusos, es decir, para el control y seguridad del Ártico, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, ahí está el tema Canadá. De ahí esa presión y ese empezar a hablar de que Canadá le vendría mucho mejor formar parte de los Estados Unidos, sería menos impuesto, mayor seguridad. Y ahí también está el tema Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Groenlandia tiene minerales críticos, o sea, estratégicos. Groenlandia tiene bolsas de petróleo y gas, reservas, en algún caso cercana a las reservas que tiene Rusia, de petróleo. Pero sobre todo Groenlandia le da otro cacho más del Ártico, de tal manera que puede conformar su ruta marítima del Ártico. O sea, les ofrece el banquete perfecto, ¿no? Claro, y entonces uno piensa y dice, vale, ¿y qué hacemos con Groenlandia? Más allá de la amenaza de una intervención militar, que se ha hecho, es que se Sí, ha hecho. se ha dejado caer, sí, sí, sí. Pero es que más allá de eso, es que no va a hacer ni falta. Yo estoy por asegurar, salvo que surja algo, un cisne negro, lo que sea, que Europa se puede despedir de Groenlandia porque ya la ha perdido. Groenlandia tiene unos 50.000 habitantes. Sus riquezas, su posibilidad de inversión, su posibilidad de que si se incorpora o lo compra Estados Unidos va a poder realizar una ruta marítima ártica. Todo eso es mucho más que si mañana coge y le dan $1.000.000 a cada habitante de Groenlandia. Claro, sí. ¿Y tú crees que esos 50.000 habitantes de Groenlandia, si les ponen a cada uno encima de la mesa $1.000.000, qué van a pensar? ¿Qué van a Bueno, decidir? eso está claro, pero Claro. el tema, ¿y El, Dinamarca? ¿Y el, el, Dinamarca qué? ¿Se la envainará? no, se la envainará. Te voy a decir por qué. Porque ya se realizó un referéndum de autonomía de Groenlandia hace unos años. Y en ese referéndum, los daneses, todos están listos, pues ya sabes que los del norte de Europa son todos muy listos, ¿no? Así, Bueno, tontos son uno, unos cracks, unos cracks. unos cracks. Y entonces, en ese referéndum, se admitió una especie de estatuto de autonomía de Groenlandia en el que figura el derecho de autodeterminación. Y Vaya, hoy hombre. día, encuestas en Groenlandia, el 67% de los groenlandeses, sin haber decidido todavía oferta económica, están dispuestos a votar por la independencia. Y una vez que ejercieran ese derecho de autodeterminación y fueran independientes, solo tiene que llegar el tío Donald con los cheques. Y pasar a formar parte de un Estado de la Unión o lo que sea, Y a ¿no? pasar a formar parte de efectivamente, de un Estado de la Unión o crear un simple Estado un Estado de la Unión más. Pues vaya. Yo me temo, mucho me temo, ojalá me equivocara, pero mucho me temo que es que ya está perdida. Es que ya está perdida. Es que lo de los europeos, como no tiene nombre, No, no, porque claro. cualquier cosa que te refieras a esto es que es impresentable de esta gente. Es decir, la camarilla de Bruselas, tanto Unión Europea como OTAN, es claramente una oligarquía corrupta al servicio de intereses extranjeros y con un desprecio absoluto a las poblaciones europeas. Pues bueno, pues tendrán que asumir y aguantarse con esto, porque ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir los ejércitos europeos a defender Groenlandia contra los Estados Unidos? Vamos, el chiste se cuenta solo. Sí, sí. El chiste se cuenta solo. Sí, sí. Con lo cual, ¿quién se lo va a impedir a Trump?
No lo sé, puede haber temas de legislación de derecho internacional, pueden retrasarlo, es decir, no sé, a lo mejor, incluso pues eso, a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Y de alguna forma los daneses logran obviar el tema de alguna forma. Claro, esto dices, wow, es que esto puede poner en peligro a la OTAN. La OTAN a Trump le importa un rábano. Y de hecho, ya les ha dicho que del 3 vayan pensando en pasar al 5% del PIB de presupuesto para la OTAN, porque él no tiene ningún interés en Europa, ni en la guerra de Ucrania, ni nada. Estamos viendo cuáles son sus puntos de interés. Aranceles, aranceles, aranceles para enfrentarse a sus competidores comerciales, fundamentalmente China, ya vendrá Turquía e India, ya lo veremos. Y el resto es esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí. Sí, sí. Yo, lamentablemente, ya digo, ojalá me equivocara, pero creo que una vez más vamos a tener que agradecerle a toda nuestra castuza política europea que Europa se quede sin 2 millones y pico de kilómetros cuadrados, con minerales estratégicos, con gas y petróleo, con una zona ártica. Porque fíjate, si Groenlandia forma parte de Europa, hasta Finlandia, el trozo que te corresponde del Ártico es mucho mayor que el que tiene unos Estados Unidos, que es solamente el trozo de Alaska. Luego está el trozo de Canadá. Es decir, pero es que yo creo que va todo concatenado. Es que, es decir, uno puede pensar, dice, bueno, es que Trump se ha levantado y tiene fijación con lo de Groenlandia, que ya lo intentó en su primera presidencia, acordemos, ¿no? Dice, bueno, se han fracasado con el tema de Groenlandia, pero hombre, qué casualidad que también está el tema de Canadá. Sí. Claro, ¿qué es lo que tienen en común todos estos? Hombre, pues que dan al Ártico. ¿Y tú crees? Y que tienen materias primas y demás que necesita la industria norteamericana si quiere mantener una posición importante en ese mundo multipolar. Y Y, como retaguardia estratégica para materias primas, etcétera, etcétera, tiene toda Iberoamérica. no, no, desde luego. Claro. Tal y como lo planteas, vamos, 2 más 2 son 4, ¿no? Pero, por ejemplo, en la digamos, dimisión de Trudeau, ¿crees que ha tenido algo que ver este tema que comentamos, o han sido obedecido Ha simplemente a podido, cuestiones internas? ha podido tener que ver, pero yo me inclino más a pensar que ahí ya había, no, cuestiones internas y cuestiones oligárquicas globales, ¿eh? Porque, o sea, lo de Trudeau ha sido un desastre, lógicamente. Y hay una Trudeau ha cosa, sido lo más Agenda 2030, lo más woke, todo, un todo desastre, llevado un desastre, sí, sí, un desastre, pero además de una forma totalitaria, sucia, un elemento gangsteril. El ¿Eh? tío durante la pandemia fue, Sí, bueno, draconiano. A los camioneros, ¿te acuerdas sí, de los sí, camioneros? sí, O de sea, los camioneros, vamos, que a los amigos de los camioneros les bloquearon las cuentas corrientes en los bancos. tela marinera, ¿eh? O Sí, sí, no, sea, es que indica la mentalidad, bueno, totalitaria y tiránica de todos estos tipos. Es sí, lo que sí. son, es que es lo que son. Entonces, yo creo que, evidentemente, con la llegada de Trump, Trudeau queda un poco fuera de juego. ¿Mm? Y en su gobierno, ¿quién es la que realmente representaba los intereses globalistas, más globalistas, de Soros and Company y demás? La ministra de Finanzas. Y esta es la que provoca la crisis dimitiendo y echando la culpa de todo a Trudeau. Y Trudeau se encuentra con una crisis de gobierno y que ya no tiene mayoría. O sea, que le han Y, dado la orden. Le han dado la orden. efectivamente, túmbanos ya a este imbécil. Claro. ¿Mm? Yo creo que ha sido un poco, es decir, quizás no por el tema del plan geopolítico sobre Canadá, sino ya porque evidentemente Trump no va a negociar con un tipo que, hombre, es que durante 4 años que ha estado Biden en el poder ha dicho de todo contra Trump, a favor del wokismo, en fin, que ha sido lo que ha sido, ¿no? Sí, no. Y Haciendo además campaña contra el Partido Demócrata.
Sí, ¿no? Y que ha convertido Canadá, realmente Canadá está en una situación muy, muy, muy complicada, ¿eh? O ¿no? sea, E incluso económicamente, que ya es sí, difícil en sí, el caso de Canadá. sí, sí, Mm. sí, sí. Entonces yo creo que ha sido, es decir, independientemente o relacionado, pero yo creo que un poco a posteriori. Es decir, lo primero es, hay que quitarse este tío en medio. Y ya se lo han quitado. Ya ¿Y se lo tú han quitado. crees que le podrían hacer un Trudeau al inglés, al Starmer este? Bien, entonces es que hay otra pata del plan que yo creo, ¿no? El plan, que es cómo Trump ha utilizado, o no utilizado, sino simplemente que el otro se ha ofrecido a decir, esto déjamelo a mí, de ariete a Elon Musk. ¿Mm? Y entonces Elon Musk que viene a Europa y pone todo patas arriba. No, empieza a rajar, pero como, Wow. vamos, Caso francés, que le dice de todo a Macron. Caso alemán, que llama traidor a Scholz y apoya Alternativa por Alemania. Caso británico, en el cual se aprovecha un hecho absolutamente vergonzoso, ¿eh? Una cosa absolutamente vergonzosa, que es la ocultación durante 13 años de las continuas violaciones y abusos sexuales a niñas inglesas por parte de pakistaníes. sí, De redes de tratas de niñas, y sí, 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 horrible. sí. ¿Y quién era el fiscal general encargado de investigar todo aquello? El actual primer ministro. Un Que además, angelito. que además sigue diciendo que, hombre, que aquello no se investigó para no alimentar el racismo y que además cree que debe seguir sin investigarse. Con lo cual, esto es dejarle, vamos, el balón en los pies a Elon Musk para que pegue un misilazo. Así se las ponían a Fernando VII, ¿no? Contra este Elon Musk. Con lo cual, es muy posible que sea objetivo tumbar al primer ministro británico. ¿Por qué? Porque Trump tampoco ve posibilidad de, no cree que sea la persona adecuada con la que él tiene que negociar en el caso del Reino Unido. Claro, Entonces claro. decía, este me lo quitamos de encima. Y entonces Elon Musk está por toda Europa de ariete. Ya. Incluso ha habido, es que claro, ya tienes que escuchar lo de la casta política europea, es que a veces son tan ridículos, tan inmensamente ridículos, que solo producen hilaridad. Es decir que se va Macron, que bueno, que si es necesario, se puede detener a Elon Musk en Europa y Sí. condenar a un miembro de la Casa Blanca, del gabinete de Donald Trump. ¿Le vas a detener? Eso lo tengo que ver yo. Eso lo tengo que ver yo. A ver quién en toda Europa tiene las gónadas suficientes para hacer eso. Bueno, el amigo Macron fue el mismo que dijo que iba a mandar al ejército francés a Ucrania, ¿no? Y sí, sí, están esperando todavía. O sea, este también a veces le entra el síndrome de Le Petit Napoleón, ¿no? Es una Claro, especie esto es de. Napoleoncillo, es un Napoleoncillo, sí. Entonces, Sí. un Napoleón de madera. Y bueno, Eh, pues entonces, es decir, Elon Musk es decir, es el que está haciendo esto. Y entonces, con la intención de, primero, sabes que además intentó apoyar a Farage, que es el candidato británico que más daño podía hacer a esto. Y como ve que no le ha seguido el juego, ya se ha buscado otro. No recuerdo mismo el nombre. Es decir, pues ya se ha buscado otro candidato. Con lo cual va a hacer daño, o sea, van a hacer daño en el Reino Unido respecto a me refiero a la estabilidad política. Va a hacer daño en Alemania respecto a la estabilidad política y en Francia. Curiosamente no en Italia. ¿Por qué? Porque Meloni es amiga de Trump. ya. Claro. ¿Y en nuestra Y, patria? y a eso te iba a decir. Y entonces nos queda el misterio de qué va a pasar aquí, en España. Yo creo que, como no se le da mucha importancia, esto se ha dejado para la fase 2. pero, pero yo creo que no va a ir muy bien esto con el actual gobierno y la relación con los Estados Unidos. En cualquier momento o hay aranceles o presiones de algún tipo o demás y Oye, y Juan Antonio, ¿y en España quién sería digamos, el hombre de Trump para dirigir España? a ver,
Teóricamente, sería Santiago Abascal. Bueno, pero esto... Pero esto es puramente teórico. Digo desde el punto de vista ideológico. Ideológico, sí, sí, por supuesto. Es Sí. decir, lógicamente, si no, eso no creo que fuera posible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sería alguien del Partido Popular, pero alguien del Partido Popular que sí tuviera la facilidad de poder negociar con Vox, por ejemplo, para obtener una mayoría parlamentaria suficiente y tumbar el actual gobierno. Eso, evidentemente, no me parece a día de hoy que pueda ser Rajoy. Con lo cual, igual, Feijóo, ¿no? o sea, perdón, Feijóo. Sí. Con lo cual, ahí es posible que también veamos un cambio de cromos. Podría ser Díaz Ayuso, por ejemplo, quizá, ¿no? Podría ser Díaz Ayuso o incluso alguien que surgiera, no lo sé. Es decir, pero ahí puede ser que también veamos, una vez que Pedro Sánchez estuviera ya condenado a salir, que se provocara una crisis dentro del Partido Popular para que hubiera un nuevo liderazgo. Y esa persona sí que sería más de Trump, ¿no? Pues vaya, cómo está el patio de revuelto, ¿eh? Y lo que pintan Sí, basto. y, Pintan faltan, basto. y quedan 12 días todavía, ¿no? Que a ver, son momentos en los que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Esto es verdad. O sea, son momentos en los que aquí hay demasiados actores poderosos, demasiados intereses en juego y evidentemente puede pasar cualquier cosa. ¿Y cómo ves lo que ha pasado en Austria, por ejemplo? ¿También en la misma línea? Yo creo que, a ver, en la misma línea, no porque lo haya provocado Trump, No, 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 pero... sino porque le conviene, claro, le conviene. Es Sí, decir, una Austria que le corta a Zelensky el gas, ¿vale? Es decir, le corta a Zelensky el gas cuando todos sabemos que Zelensky no toma las decisiones. Luego, esas decisiones de dónde han venido. Pues de Bruselas y de Washington, no pueden venir de otro sitio. claro. Claro, Zelensky no estaba diciendo a Moscú. Vamos a decir, entonces Zelensky corta el gas, pierde con ello 1.000 millones de euros anuales, lo cual implica que el flujo de gas ruso tiene que entrar a Europa porque lo sigue necesitando, entre otros Austria, Eslovaquia, Hungría y algún país más de ahí de los Balcanes, tiene que entrar por el Turk Stream, vía Turquía. Claro, aunque ya han intentado sabotear ese gasoducto, a Turquía no le vas a tocar mucho las narices, porque ya está bastante con un pie en el otro lado para que encima la empujes. Claro. Con lo cual, ahí Rusia hará lo que pueda en cuanto, bueno, pues sustituirá, y si no, con gas natural licuado, donde sigue aumentando. El mes pasado ha sido récord de compra de gas natural licuado ruso. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Ahora bien, es decir, ¿esto de dónde podía venir? Hombre, pues uno, de Bruselas y de Washington, para castigar a los díscolos. Hungría, Eslovaquia, Austria. Claro. Y además para provocar una subida del precio del gas. Porque aunque siga entrando gas ruso, si el precio del gas sube en los mercados internacionales, Estados Unidos, que está proveyendo de gas natural licuado a Europa, va a cobrar más. Sí, sí. Pues una simple subida de precios. ¿Quién pierde aquí? Fundamentalmente los países de la Unión Europea que no se han visto defendidos por Bruselas. O sea, que un dictadorzuelo maleducado en Kiev comete esa especie de agresión económica a países miembros de la Unión Europea y Bruselas no los defiende. Se calla, se va de vacaciones. Úrsula se pone enferma. Entre otras cosas, para no ir a declarar a los juzgados por sus casos de corrupción. Y entonces, es decir, esto lo ven los austriacos y lo ven los húngaros, lo ven los eslovacos, lo ven los croatas. Claro que lo ven. Lo ven los No, no, moldados. el tema de la burocracia europea, como ya comentamos creo que fue en el anterior programa, el problema de la Unión Europea es que ya hemos llegado a un punto en el que hay dudas más que razonables de que sea salvable No, como no, estructura. yo creo, yo sinceramente en estos momentos,
Amo mucho, tendrían que cambiar las cosas. Yo sería el primer sorprendido. Yo creo en estos momentos de que la Unión Europea y la OTAN ya no es reformable. Por eso, Es que es decir, es que... tal el daño ya causado. Es tal ya la desconfianza generada en poblaciones enteras de Europa que lo mejor que se puede hacer es cerrar el chiringuito. No, y las dinámicas endogámicas, por Sí, sí, sí. ejemplo. Lo mejor es cerrar el chiringuito. O sea, llegar allí, echar zotal y veneno para las ratas en todos los pasillos, cerrar la puerta y acabar con el tema. O sea, ya yo no veo que ya sea reformable. Y además hay contradicciones que van a aumentar con el tiempo. Es decir, aquí tú imagínate, por un caso hipotético, ¿no? Sí, Que mantuviera un gobierno Macron en París y un gobierno de Alternativa por Alemania en Berlín. O bueno, viceversa, un gobierno Le Pen en París y si mantuviera una Großen Coalition de los demócratas cristianos y socialdemócratas en Berlín. no, claro. O sea, entonces, ya digo, yo ya en estos momentos ya creo que no es reformable. Es decir, aquí lo que hay que hacer es enterrar el cadáver antes de que huela más. Y Pero nos lleve yo no sé tú, pero a mí me cuesta creer que en Alemania, con todo el tema, digamos, político y los tabús heredados de la historia, etcétera, y eso que no tienen nada que ver, pero bueno, es igual. La cuestión es el relato, ¿no? Desgraciadamente, en esta época de la posverdad, pero que pueda ganar Alternativa por Alemania y que haya un canciller de Alternativa por Alemania, me cuesta verlo a mí esto. Ya, pero mira, ahí lo tienes en Austria. A veces las carambolas políticas que son inevitables. Pero es que Austria es Austria, pero Alemania, con todo el tema, por ejemplo, yo no sé, o sea, se dejó caer hasta que estaban pensando en ilegalizar el partido. Sí, 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 claro. Lo cual indica el peligro que grave que ven. Ah, En pero con algunas, un en algunas bueno, encuestas los primeros. pero tú no me digas que con un par no digan que el partido que va primero en las encuestas decir que lo van a ilegalizar. Pero No. oye, pero Mira, después de lo de Rumanía, Georgia y Moldavia, uno ya se espera cualquier cosa. bueno, pero si quieres, perdóname el occidentalismo, pero Rumanía es Rumanía y es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo porque es país de la Unión Europea, es un país latino, Y está es decir, todos mis respetos para Rumanía, pero que en Alemania, la República Federal Alemana diga que el primer partido, pues como que parece que va a ganar, le vamos y que parece que son como muy de derechas, que bueno, en fin. Sí, pero mira una Francia, ese que se convocan elecciones legislativas. El partido más votado es el de Le Pen, el partido con más escaños es el de la izquierda. ¿Y quién nombra al primer, o sea, qué primer ministro hay por segunda vez ya? El Dentro último de, mono. dentro de una semana va a haber otra vez moción de censura y van a tirar a este también. ¿Le importa algo a Macron? Que está quedando Nada, en evidencia. No importa pero, nada. pero si la democracia es una entelequia en Europa, no sé, que es si el que se piense que a Macron le importa lo que quieran los franceses, es que, bueno, no sé, necesita tomar algo, ¿no? Para No, espabilar un poco. simplemente, sí, aquí el gran problema de la población, que lógicamente, a ver, toda la población está muy segmentada, ¿no? Entonces hay de todo. Pero el gran problema el primero es que es víctima de una falsificación de la realidad. ¿Por qué? Porque hay todo un aparato de propaganda mediático en la educación, en el entretenimiento y en el ocio. Es decir, hay todo un aparato en el cual se impone un discurso, un relato, como dicen ellos, que oculta la realidad. Entonces, hay muchísima gente que no se da cuenta de lo que está pasando. Como no se daban cuenta hace unos poquitos años con el tema aquel del bicho. El bichito, sí. Claro. Es decir, no se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo ven por la televisión o se lo dicen gente que consideran respetable, ¿no? Es decir, o los chavales en los institutos. Es decir, entonces, no se dan cuenta que hay una absoluta falsificación de la realidad. Hasta el punto de que, bueno, pues, lo que estamos comentando antes, ¿no? Es que tratan a veces esto
las fanfarronadas de Trump como si fueran eso, balandronadas, de un fantoche, que es un bocazas. Bravuconada, sí, Claro, no sí. se dan cuenta que igual detrás hay un plan muy serio. Un plan muy serio que le va a costar a Europa la isla más grande del mundo. Sí, sí. Entonces, en esto estamos. Entonces, claro, eso es lo primero. Mientras la gente, la ciudadanía, no sea capaz de mirar la realidad, de verla tal como es, eso implica informarse por otros canales, por este y otros muchos canales de compañeros que crean contenidos, intentan dar una explicación. No siempre será acertada, no siempre acertamos, pero al menos intentamos que las piezas nos encajen, dar una explicación de lo que pasa. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. mientras eso no, la gente no sea capaz de apagar la tele, esto es lo fundamental. El paso primero que tiene que hacer cualquier pueblo europeo es apagar la tele. La tele, sí. Apagar la tele. Y bueno, pues es decir, bueno, hombre, siempre hay un partido de fútbol o alguna película, ¿no? Pero claramente lo que es, todos sabemos, apagar la tele. Pero en esto que decías de la falsificación de la realidad y de que la gente pues está en babia y no se entera de lo que pasa, con motivo de todas estas fiestas, ¿no? Pues hay comidas, hay charlas, hay conversaciones, ¿no? Donde surgen cuestiones pues de todo tipo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hablando en una de estas comidas, ¿no? Pues la gente hablaba hablando de lo de Rusia, ¿qué opinas tú? ¿Qué opina el otro? Y claro, llega un momento que uno dice, bueno, pero es que, ¿qué queréis? ¿Una guerra y que vayan a luchar vuestros hijos? Ah, no, no, pero España tiene un ejército profesional, mis hijos no van a ir. Claro, pero que vayan a hacer eso. ¿No? Sí, pero yo digo, ¿cómo que? Digo, pero ¿tú te crees que si hay una guerra, o sea, y hay una movilización o lo que sea, es que la gente, en ese sentido, ves que hay una candidez, y voy a ser generoso, ¿no? Sí, sí, En el uso de la palabra. por no eh, decir otra cosa. Claro, sí, hay una candidez que piensas, pero bueno, pero ¿qué se piensan que es la guerra? O sea, es que, y dices que hay un ejército profesional que ya Irán. Sí, claro, Irán, pues los sudamericanos que están en el ejército español de soldados, allá irán, pero bueno, ¿luego qué? Luego llamarán a. Dice, no, no, mi hijo no, mi hijo que va a No, ir. Bueno, claro. claro, es que. Y su nieto mucho menos. Claro, claro. Por eso te digo que es que ahora al comentarme esto, pues me ha venido a la memoria, ¿no? Pues que eso, yo creo que todos los que puedan estar viendo este programa pueden ver ejemplos similares a lo que acabo de contar yo, pues en su vida, en su entorno, ¿no? Es decir, discursos pues muy cándidos, ¿no? En ese sentido. Mira, ahí ha ocurrido también en estas últimas horas, 48 horas, algo que a todo el mundo le tendría que hacer reflexionar y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. El Mark Zuckerberg Ah, sí. se presenta ante la opinión pública a justificarse, reconociendo que se ha censurado a la gente, que se ha echado a la gente de las redes, que se ha tapado la boca, que ha habido auténticos incumplimientos de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión. Y el tipo sale a reconocerlo todo. Haciéndose el héroe. Sí, sí, y decir, hasta aquí hemos llegado, ya no va a haber más. De hecho, ha suspendido los contratos contra todas estas agenciuchas corruptillas de los fact-checkers, ¿no? Sí, Que nos vienen a descubrir los bulos. sí, ¿No? De todas esas que en España ya conocemos unas cuantas, desde luego. alguna famosita, y lo editaba bien enfocado. Bueno, pues, es decir, y tú me vienes ahora a decirlo, o sea, has estado 8 años censurando, echando a la gente de las redes sociales, machacando, poniéndolo de mentirosos, de que organizaban bulos, incluso a veces hasta de terrorismo interno, de ¿No? aplicarles delitos de odio. Y condenando el ostracismo. Es que Sí, sí. se ha detenido a gente por cosas que se publicaban. Es decir, y ahora sales y dices, uy, nos hemos equivocado, ha sido un error. Nos presionaron.
Oye, a ver, esto no puede quedar así. Tú deberías simplemente sentarte en el banquillo y empezar a responder las preguntas del juez. Mientras, Sí, sí, mientras va pensando la condena que te va a caer. sí, sí. Pero, pero el señor Zuckerberg ha decidido primero poner $1 millón para la fiesta de toma de posesión de Trump y ahora sale diciendo que nos hemos equivocado y que va a adoptar la misma política que X, Twitter. Sí. Es decir, se están realineando porque el tema ha cambiado y el dólar es el dólar. Pero ciertamente nos debería dar que pensar. Claro, y so- ahora a él le puedes entender, el dólar es el dólar y quiere mantener su negocio. Pero la gente que ha sufrido censura, que ha sufrido bloqueos, que ha sufrido insultos por poner algo en Facebook o en Instagram, o de la gente que se le ha echado de las redes sociales, la gente en la que ha tenido que responder por denuncias en los juzgados, toda esa gente no tiene amigos, tiene familia, toda esa gente tiene que darse cuenta que la realidad era que nos censuraban. Claro, Eran que tomaban actitudes antidemocráticas y seguramente ilegales. Esa era la realidad. Entonces, a una gente que te ha estado mintiendo desde antes del bichito, mintiendo durante años, que te ha estado censurando durante años, que te ha estado bloqueando durante años, que te han llamado de todo en la tele, porque tienes una postura negacionista, en lo que fuera, ¿eh? sí, Durante años. No te das cuenta. ¿Le vas a creer mañana? sí, sí. ¿Le vas a creer a Zuckerberg de que lo hace porque ha visto la luz de la democracia? Se ha caído el caballo, se ha caído el Claro. O es caballo. porque ahora toca esto y dentro de 4 años a ver si ganan los míos y vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Exacto. Sí, 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 Es sí. decir, podemos ser tan ingenuos. Es Antes decir, has hablado esto es lo que se quiere dar cuenta la gente. Sí, ciertamente. Antes, hablando de Inglaterra, has nombrado a Nigel Farage, Mm. que efectivamente tiene un discurso, bueno, contrario al establishment actualmente británico. Y a este tío le cerraron las cuentas bancarias, a Nigel Farage. Sí, sí, sí. Nigel Farage salió protestando de que, bueno, de un día para otro había recibido unas cartas de su banco en Inglaterra diciéndole que ya no lo querían tener como cliente y que no sabía dónde ir a abrir una cuenta bancaria. Es decir, esto es fuerte porque, claro, te hacen eso en un país además como Inglaterra, donde es el gran hermano, aquello, que ellos es el gran hermano todavía más que España y que otros países, ¿no? Ahí es el país de las cámaras y donde nos llevan años de ventaja en todo eso, ¿no? Y te dejan sin cuenta bancaria y a un tipo que es político y que recibe una nómina, claro, ¿qué haces? ¿No? O sea, ese es un ejemplo, ¿no? De, No, de- de no, lo que puede. claro, claro que es un ejemplo. Entre otra cosa, porque para hacer muchas operaciones y demás exigen que tengas una cuenta bancaria. Claro. Claro, entonces, pero bueno, es decir, si hemos hablado de Trudeau, un tipo que bloqueaba las cuentas no solamente de unos huelguistas, sino de sus familiares y amigos. Sí, sí, con un ánimo punitivo, Claro, punitivo. las cuentas con las cuales donde tenían el dinero para comer. Sí, sí, O sí, sea, sí. entonces, bueno, es que, o sea, ya, el problema es ese, que todos tenemos un poco memoria de pez, pero si haces un balance de lo que hemos visto en los últimos 8 años, Bueno, hemos visto cosas inimaginables, ¿eh? inimaginables. Es decir, como para que la gente ya hubiera dicho hasta aquí hemos llegado. No se permite ni una más, ni una más. Y sobre todo, no puedes seguir creyéndoles a los mismos, a los que están estado mintiendo, engañando y robando durante años. ¿Cómo les vas a seguir dando tu confianza? ¿Cómo les vas a votar? ¿Cómo vas a seguir viendo unos canales de televisión que sabes que te han estado mintiendo durante años, cuando no insultándote? ¿Cómo le vas a seguir dando confianza? Bueno, yo no quiero entrar más en detalles por motivos que entenderás enseguida, pero a nadie no nos podemos obviar de imágenes de un tío en un peñasco tomando el sol y bajar un helicóptero a decirle que hiciera el favor de largarse porque Sí, era sí, peligroso, o una chica haciendo surf en San Sebastián y llevársela esposada
porque estaba poniendo en peligro no se sabe qué. Entonces, Sí, y eso sí, lo sí. hemos visto, ¿eh? No, Lo hemos visto. pero muchas de esas. Y gente que no podía viajar, Bueno, bueno, lo de viajar por descontado, ¿no? claro. Eso. Gente que no podía viajar. Gente que navidades que se pasaron sin poder ver a los familiares. No, porque si le dabas un abrazo al abuelo, lo matabas. Claro. Es decir, es que hemos visto cosas, ¿eh? Y después las hemos visto con... Es que, de verdad, es decir, pero toques lo que toques. Es decir, toques lo que toques de la Agenda 2030 ha sido siempre lo mismo, falsificación de la realidad. Es decir, mira, alguien, todos estos que, por ejemplo, defienden mucho las energías renovables, por ejemplo, los aerogeneradores. ¿Mm? Cuando te montan un bosque de aerogeneradores, yo de verdad recomendaría a cualquiera que se coja el saco de dormir y se vaya una noche a dormir debajo de los aerogeneradores. Más allá del destrozo al paisaje, más allá de la cantidad de aves que mueren, más allá de todo eso, que se vayan a dormir debajo de unos aerogeneradores, de un bosque de aerogeneradores, podrán comprobar el zumbido que vuelve loco a todos los animales. Y a eso le llaman ecología. A eso le llaman, como dicen, Sostenibilidad. sostenibilidad, sí, y transformación verde. Sí, sí. Sí, sí. Nadie Sí. me ha explicado nunca dónde van, porque claro, los aerogeneradores tienen un tiempo de vida. Luego hay que sustituirlo, porque lógicamente, como toda maquinaria, llega un momento que se vuelve obsoleta, deja de funcionar, se avería, en fin. Nadie me ha podido explicar dónde se recicla todo eso. Porque son Bueno, toneladas de fibra óptica, de fibra de vidrio. eso tela. Sí, Y ya, sí, sí. alguien me lo explica, ¿dónde se recicla todo eso? Bueno, como las baterías de los coches eléctricos, ¿no? Los coches eléctricos, efectivamente. Claro, eso es. Sí, sí. Que alguien Es, me es, diga cuánta agua, bueno, para que todos lo entiendan, cuántos miles de litros de agua se necesitan para fabricar una batería para un coche eléctrico. Es decir, es que, a ver, entonces, ¿nos han engañado con eso también? Nos han engañado. Al principio, tú recordarás, es decir, empezaron a poner enchufes para que el que tenía un coche eléctrico lo enchufara y demás. Ahora los tienes en algunas gasolineras, ya casi en la mayoría, pagando. claro, Pero es que claro. además, es que el otro día, que lo tengo una, 20 euros por una carga a un coche para una autonomía de 150 kilómetros. Oye, pues es más caro que el gasoil. Por supuesto, claro. Claro De que eso el se gasoil. trata. Claro, De es eso decir, se trata. ¿dónde está la broma? ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Y además, ¿esa electricidad dónde viene? ¿Siempre viene de aerogeneradores y placas solares? ¿O en un momento determinado, porque no hay otra cosa, viene también de quemar gas o carbón? ¿Pero Sí, qué sí. broma es esta? Bueno, pues es decir, podemos ir cogiendo tema por tema y nos iremos dando cuenta de que primero te han falsificado la realidad, te han montado un escenario, un teatro, que no tiene nada que ver con la realidad, para que tú entras en eso, para que te convenzas de que vives en un mundo sostenible, inclusivo, resiliente y de género, ¿eh? Mientras lo que están haciendo es una transformación del modo de producción para mantener la tasa de beneficio de todas las grandes empresas, del Sí, sí, ecocapitalismo. sí, sí. Y el Amén, amén de una medio destrucción ambiente social. importa muy poco, ¿eh? El medio ambiente aquí importa muy poco. No, no. Y como te iba a decir, amén de una destrucción social, empezando Bueno, por la familia, ¿no? Por sí, descontado. por supuesto. Es decir, todo aquello que puedan ser valores comunitarios que en un momento determinado puedan significar un freno a que tú te conviertas simplemente en un individuo aislado, puramente consumidor. Sí. Todo eso tiene que ser atacado. Yo, por ejemplo, a veces que es cómodo y mucha gente me dirá, hombre, pero no viene mejor y demás. Pues tiene cosas buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, el teletrabajo.
tiene cosas buenas, puede ser más cómodo, pero ojo, ojo, tiene aspectos muy negativos, muy Sí. negativos. No voy a decir ya que tú le estés pagando a la empresa la luz, la calefacción, el agua, Todo, todo. el mobiliario, más allá de eso, simplemente pierdes la conexión comunitaria con tus compañeros de trabajo. Es decir, dejáis de ser los trabajadores. Es más, se pierde hasta el nombre. Ahora se llaman colaboradores. Colaboradores, sí, sí. ¿Mm? Y eso, claro, eso interesa, igual que interesa, interesa destruir esa conciencia comunitaria, como interesa destruir la familia, porque también tiene conciencia comunitaria, como se interesa destruir el concepto de nación o de patria, pues, porque es una conciencia comunitaria, etcétera, etcétera. Todo aquello que implique la conformación y la unidad de personas con un fin es un problema. Porque aquí lo que se quiere son individuos aislados que consuman. Punto. La atomización total, el átomo del átomo del átomo del átomo. Sí, Y entonces sí. llegamos al individuo, que es el último átomo, ya antes de la autodestrucción. Bueno, y además quieren un individuo que tenga que se autoimponga una obsolescencia y según qué edad diga, bueno, como estorbo, que me maten. Ya está. Ahí lo Sí, sí, tienes. sí. Sí, sí, sí. Suena casi cómico, pero no es cómico, ¿eh? No es No, ya ha cómico. pasado, ya ha pasado. Quien ha solicitado, efectivamente, pero no porque tuviera una enfermedad terminal y que estaba No, sufriendo no, mucho. Ya ha pasado con gente que no quería seguir viviendo porque no tenía trabajo, porque no porque producía. no producía. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el discurso de unir dignidad a autonomía, por ejemplo, ¿no? Es decir, si no eres autónomo en moverte, en hacer las cosas, pues como que eres menos, tu dignidad humana decrece, ¿no? Por lo tanto, pues oye, no vas a ser un estorbo para los demás, pues quítate Claro. de en medio, ¿no? Esto es una idea perversa absolutamente y que va pues a lo que va. Ya lo sabemos. Si es que Yo esto es digo que entonces durante años han mantenido con esos discursos, con esos relatos, todo, por supuesto, aderezado con un nivel de mentira, de falsificación de la realidad tremendo que, bueno, pues, es decir, en el momento en que la gente despierte y se dé cuenta de qué barbaridad es esto, pues entonces a lo mejor hay una esperanza de cambiar, ¿eh? Pero para eso la gente tiene que apagar la tele y intentar ver el mundo con sus propios ojos. así es. Así es. Ver el mundo con sus propios ojos. Que, oye, se podrá equivocar en algo, pero es que seguro que se va a equivocar menos, mucho menos que si sigue viendo la televisión. Y como decimos en este programa, poniéndose un poco el mundo por montera. Efectivamente. Porque si no, ¿qué? Si no, Y, ¿qué? oye, y ha ocurrido eso, pues que Dios proveerá, y que sea lo que Dios quiera, que se decía antes, ¿no? Y ya, Exactamente. ya veremos cómo acaba todo esto. Pero, hombre, por lo menos ser conscientes ya de la situación a la que nos han llevado y en la que estamos. Sí, sí, Sobre sí. todo en Europa, ya te digo. A mí me preocupa también Iberoamérica porque ya veo las intenciones, ¿eh? Sí. Y entonces bueno, también me preocupa. Pero la de Europa se va a convertir el siglo XXI en un fracaso absoluto. Es más, si Europa no responde en los próximos 20, 30 años, quizá menos, es el fin, ¿eh? Está Sí, acabado. sí. Está acabado porque, mira, ayer también veía unos datos. Las tres principales ciudades británicas, Londres, Birmingham y no acuerdo cuál es la otra. Los Eh, autóctonos son minorías, sí. los autóctonos ya son minoría, pero, Yo pero, también, yo también, pero minoría, un 37% en Londres. O sea, sí, en Londres hay un 37% de británicos. yo también he visto esas estadísticas, pero bueno, la gente parece que le gusta. Parece que le gusta eso. Porque piensan que es que eso es lo mejor. Ya, pero por eso Ese te es el digo. tema. ¿Por qué? Porque se lo dice a alguien. ¿Quién se lo dice? A ver, no hay que ir muy lejos. Los medios de comunicación y no sé, a lo mejor algún compañero de trabajo, ¿no? Pero ¿quién se lo va a decir? Pero Gente, tú ¿dónde querido Juan, recibe los inputs la gente? Cuando pone la tele, cuando coge un periódico, claro, cuando escucha la radio.
Pero tú, querido Juan Antonio, que sabes muchísimo más que yo de todos estos temas, sabes que una de las variables más difíciles de revertir es la demografía. El Hombre, tema de la demografía es crítico. Es decir, por una vez eso, por eso claro, te digo lo de 30 años. O sea, si esto no se arregla, es decir, no se toma una dirección, ¿eh? A esto no le queda más de 30 años de vida, ¿eh? por eso, porque No es le que queda no más hay. Es decir, con la Claro, demografía que hay, con la catástrofe demográfica que hay, sí, sí. imposible de revertir. Va a llegar un momento en que la minoría autóctona, digamos, va a ser tan minoría que posiblemente le convenga más irse del país que intentar Sí, revertirlo. sí, sí. Porque claro, Este fenómeno se ve mucho en España, todavía no en tan alta proporción como en Francia, en Alemania o Inglaterra, pero por Bélgica, ejemplo, muchos autóctonos se van a áreas rurales o a zonas del extrarradio y dejan los centros o el extrarradio más inmediato para toda esta gente, ¿no? Pero claro, es que al final, si no tienen hijos, claro, no sé qué sea, no, ¿eh? no. O sea, que si seguimos con índices demográficos de 1,2, 1,3, 1,4 hijos por pareja, 30 Se años. acabó, se acabó, por 30 eso. años. Llegará un momento en que efectivamente en Londres no será el 37% de británicos, habrá un 5%, un 6%, un 7%. No, no, y es muy visible, y es una cosa que ya es muy visible. Sí, sí, O sea, sí, sí. no es ningún misterio y el que tenga alguna duda, si es que hay alguien sobre lo que decimos, pues que se compre un billete para ir Sí, claro, mañana claro. a Y a esto no es Londres. y a ver, esto no es una cuestión de decir, no, es que claro, quieres impedir que venga gente trabajando, ¿no? Es decir, es un hecho real. Luego tú interprétalo, analiza y ver qué es lo que le conviene al país. Pero el hecho no lo puedes ocultar. Es decir, no cierres los ojos a la realidad. El hecho es el que es. Hay claramente una sustitución de población. No porque obedezca a quien ha dado la orden, que a lo mejor es así, sino simplemente por un hecho natural. Y Sí. el hecho natural es que aquí en Occidente, en la Europa Occidental, se impuso un relato, una forma de vida que rechaza el tener hijos. Y entonces, No, y esto va íntimamente relacionado con la disminución, por no decir la desaparición de los valores religiosos. claro, pero porque, Y claro, porque claro, la concepción del mundo y de la vida es distinta. la Entonces, claro, cosmovisión y lo que claro, hace la gente es decir, yo tengo un perro, ya claro. está, es mi hijo, Claro, ya y está. entonces pues llega una familia pues, de subsahariana o del norte de África o de cualquier otro sitio y se te presenta con 4 o 5 hijos y tú tienes uno, en el mejor de los casos. ¿Qué vas a hacer? Y ahora sí hoy que estamos teniendo esta charla, digamos, tan amena, y no tan de datos y demás, te voy a decir algo, te voy a contar una anécdota. Hace mucho estaba yo en una plaza en Barcelona, en el centro de Barcelona, una plaza con unos pórticos muy bonitos, y estaba yo tomando un café, y en el centro de la plaza pues había un parque, ¿no? Un parque para niños, y había como 5 o 6 niños o 7 que por su aspecto debían ser pues Mm, marroquíes o debían ser sí, los africanos. pakistaníes, y estaban jugando, pasándoselo bomba, tirándose de los toboganes, y jugando en la tierra, en la arena, tirándose tierra, bueno, lo de los niños, ¿no? Y había un niño con su madre, que era nacional, y el niño iba en una bicicleta con las rueditas esas para que no se caiga, con las 4 ruedas, y el niño llevaba casco, coderas, rodilleras. El pobre niño iba, Y vigilado. no podía ni pedalear. Y la madre, cada vez que el niño avanzaba, le decía, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer. Y yo pensaba, este niño, pobrecito, que no puede ni pedalear, es que dices, eh, Sí, sí, yo sí, creo, sí.
Yo creo que la imagen ya habla por sí sola, Pues ¿no? como, claro, pues como eso de ese que ocurrió mucho por las redes, ¿no? De cómo pudimos sobrevivir, los que ya somos de la generación boomer, cómo pudimos sobrevivir cuando íbamos en bicicleta sin casco ni nada, Imagínate, ¿eh? cuando llovía y pisábamos los charcos, cuando jugábamos a guerras de piedras o de tirachinas. Yo tengo una cicatriz aquí de un tirachinazo. Todavía se me nota. Ahí pequeñito. Y no estás traumatizado, ¿no? No No, estás no, 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 traumatizado. no, 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 No has no, tenido que ir a ningún psicólogo argentino que te cure, no, ¿no? no, 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 no. Efectivamente, pero eso es que es ese exceso de proteccionismo, porque claro, también es que solo tienes uno. A ver si Son le va, bienes preciados, son a ver bienes si le va a preciados. pasar algo al niño, ¿no? O a la niña, ¿no? Claro, entonces, es decir, empiezan a ser, unas cosas empiezan a ser consecuencia de otras. Sí, Claro, sí, entonces, y entonces se crea una sociedad que es absolutamente anómica, sin valores, sí, que sigue un rol muy determinado, y si no sigues ese rol, ya te están metiendo en problemas. sí. Es que eres un raro, es que eres un negacionista, es que eres un bebelejías, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que sí que lo hemos vivido. Claro. Es que, Yo iba por Barcelona alguna vez sin el bozal mm, en su momento y me decía una señora, oiga, que no lleva. Yo decía, mire, señora, me gusta el riesgo, me gusta vivir al límite. Me gusta vivir al límite. Yo pensaba. déjeme morirme en paz. No, 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 es aquello de bueno, me gusta vivir al límite, me gusta respirar, ¿no? O sea, Pues es en que, fin, a ver, yo es puedo entender que por prevención, hombre, uno entra en un metro, un autobús, una gente, y digas, bueno, por respeto a los demás. Pero es que lo hemos visto, claro, solos en el coche sí, con el bozal puesto. sí, sí, Que es sí, que, sí, a ver, ponte a pensar un poco, hijo de mi vida, ponte a pensar un poco. sí. Atrévete a pensar. Claro, claro, vamos a ver, si vas solo en el coche, Sí, sí. ¿quién te va a contagiar? El espejo. ¿Quién Claro, sabe? Si lo dice la tele, y si lo lo dice dice la la tele. tele, sí, sí. En fin, Querido Juan Antonio, muchísimas gracias por una vez más por haberte querido poner el mundo por montera y venir a vernos. Vamos a estar muy pendientes de todas las claves que nos has ofrecido, siempre con tu capacidad didáctica y tu finura en los análisis. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a estar atentos y esperamos tenerte pronto otra vez para ver cómo evolucionan los acontecimientos en Estados Unidos o en los lugares que hemos tratado hoy o en tantos otros, porque está el mundo que sí, parece, vamos, obviamente. un campo de minas, Hay ¿eh? que echárselo por Montera. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues Juan Muy Antonio, bien. muchísimas gracias. Venga, Muchísimas pues hasta la gracias. próxima. Dios. Muy bien. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber conectado una vez más con el mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.